Hoy vamos a hablar del contrato informático. Para arrancar vamos a dar una definición de lo que es el contrato, que básicamente el contrato informático es aquel por medio del cual se crean relaciones jurídicas entre partes, que puede ser modificación, conservación, extinción de obligaciones, relativos a la transferencia o uso de bienes informáticos o a la prestación de servicios informáticos. Por ejemplo, el leasing de computadoras, como también una consultoría de software, como licencia de uso de software, mantenimiento de equipos, etc. No está regulado en el Código Civil y Comercial, aunque sí está el contrato a distancia celebrado usando medios electrónicos, que lo podemos encontrar en el artículo 1105 y siguientes. Las partes de este contrato son, primero, el usuario o cliente, que es quien solicita los servicios del proveedor o adquiere de él la propiedad o uso de un sistema a cambio de un precio. Y luego está el proveedor, que es quien suministra el sistema al usuario o les presta sus servicios. Por ejemplo, los cambios que hubo que hacerle de software a causa del efecto 2000. Y el objeto de este contrato puede basarse en tres tipos. En primero, en la obligación de dar, es decir, entregar soft o hardware, sea un concepto de venta, locación, cesión, etc. También de hacer, que por ejemplo actualización de datos en el sistema del cliente, diseño de software a medida, etc. Y también de no hacer, que básicamente es abstenerse de hacer público determinado software de la empresa o de hacer un software similar para la competencia del cliente. Entonces, nosotros mencionamos el software y el hardware, ¿no? Entonces, esas son particularidades de este tipo de contrato y vamos a hablar un poco, ¿no?, de lo que es cada uno, porque el hardware significa, el hard básicamente significa duro, y son las cosas materiales como teclados, monitores, impresoras. Básicamente es la parte externa, lo que puede verse y tocarse. Mientras que el software, soft significa blando, y son los objetos inmateriales, tal es el caso de los programas. Hay software a medida, que es hecho por el proveedor de acuerdo a las necesidades del cliente, y hay software estándar, que son programas ya confeccionados que venden en las casas de computación. Y también, como una tercera particular, hay una serie de elementos accesorios que va a aportar el proveedor, como manuales, garantías, certificados, servicios de mantenimiento y también asistencia técnica. Ahora vamos a la etapa contractual, ¿no? A la etapa contractual, las obligaciones y la entrega de este software, de este hardware, de este contrato informático, que en la etapa precontractual acá es donde el proveedor debe darle toda la información al potencial cliente sobre calidad, conveniencia, etc., de lo que va a adquirir, ya que él es el especializado en el objeto, ¿no? O sea, la informática. Cuanto más conocimiento tenga el cliente, menos responsabilidad y obligaciones de informar tendrá el proveedor. En esta etapa, el cliente también le va a detallar al proveedor sus expectativas y necesidades. Y acá entra en juego el principio de buena fe, porque es fundamental, ya que el cliente que no tiene profundos conocimientos sobre lo que el proveedor le va a suministrar, o capaz no tiene un conocimiento detallado del software y el hardware, que no debería por qué saberlo, entonces va a confiar en el proveedor. Entonces, en caso de duda, siempre se está a favor del cliente, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la ley 24.240, que es la defensa del consumidor. En su artículo 2 trata a los proveedores de cosas o servicios, y en su artículo 4 habla del deber de información del proveedor hacia el usuario. Por eso es importante destacar el principio de buena fe en la etapa precontractual. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, del proveedor básicamente cumplir con la entrega correctamente e informar al potencial cliente sobre lo que va a adquirir, sus ventajas y desventajas. Y del usuario simplemente es pagar el precio e informar al proveedor sobre sus necesidades. Pero ¿cómo se genera o cómo se produce la entrega? Bueno, en los contratos informáticos no alcanza con la tradición del objeto, sino que se requiere además la puesta en marcha del sistema, es decir, la conexión, instalación, el funcionamiento, sometiéndolo a una prueba durante un plazo, y si esta es positiva, recién ahí se entiende hecha la entrega y empieza a nacer las obligaciones. Bueno, como último tenemos a lo que conocemos como informática, y
protección del software. La informática, ¿qué es la informática? Bueno, la informática la tenemos como la acumulación de información utilizando ordenadores electrónicos. La ventaja que posee la informática permite elaborar y transmitir la información con total velocidad y con una gran seguridad. Se usa, por ejemplo, en bancos. Bueno, hoy en día en la práctica en los juzgados, hoy, como bien podemos ver, ya los juzgados, el tema de los expedientes, de ver archivos, ver expedientes, si están en letras, si están en despacho, todo se hace vía internet, ya mismo con el token. O sea, hoy la informática, la tecnología avanza de una manera que es totalmente impensado que alguien no sepa o no tenga una mínima idea de cómo se utiliza. Como mismo también radios, televisores, diarios, millones de cosas. Entonces, cuando hablamos de los juzgados podemos podemos hablar de la informática jurídica, que básicamente es la rama de la informática que aplica la información elaborada en forma automática sobre temas de derecho, es decir, que ordena todo lo relativo al derecho, como dijimos antes, expedientes, archivos, y además lo informatiza, es decir, lo deja en una página colgado para que cada persona que tenga el número de expediente, el juzgado, ya sea civil o sea el fuero, pueda verlo, siempre y cuando obviamente tenga autorización y acceso, siendo el letrado, por ejemplo. Ahora, ¿qué es el derecho informático? Básicamente es el que regula situaciones que se crean a partir de informática, desde relaciones laborales o contractuales hasta los delitos informáticos. Tal es el caso, por ejemplo, de la piratería del software. Y hablando de la piratería del software, podemos hablar como último tema de la protección del mismo, porque el software está protegido por medios tradicionales, por principios tradicionales de protección, como por ejemplo la responsabilidad civil o penal, también por el derecho al patente, es decir, el patentamiento, ya que al ser un invento es posible patentarlo, el derecho de autor, que esto habla de la ley 11.723 y sus modificaciones sobre propiedad intelectual, y por último también tenemos el decreto 165/94 sobre protección del software y base de datos, que básicamente establece la registración de obra de software y su protección.